Hola chispas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy traemos un plan que creo que os va a gustar, porque seguro que todos tenéis en casa o habéis estado en alguna vivienda en la cual hay una luminaria que está regida por dos o más puntos, pudiendo encender o apagar indistintamente desde cualquiera de ellos. En este punto jugamos con conmutadas y cruzamientos y es justo lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver una luminaria controlada desde 3 puntos, para lo cual nos van a hacer falta 2 conmutadas y un cruzamiento. ¿Qué os parece si vemos el esquema? Vamos a ir desde la fase a alimentar el primer conmutador, que tendrá en ambas salidas un hilo que conectará con las 2 entradas del cruzamiento. Posteriormente, las 2 salidas del cruzamiento estarán conectadas con las salidas del segundo conmutador y en el común o entrada de ese conmutador directamente conectaremos nuestra lámpara, que mediante el neutro cerrará el circuito. El material que vamos a necesitar es muy simple. Necesitaremos una lámpara, que será nuestro receptor, y vamos a utilizar, para tener los 3 mecanismos con los cuales vamos a controlar esa luminaria, utilizaremos un conmutador, un cruzamiento y otro conmutador, aparte de los hilos que necesitamos. Si esta instalación la vamos a hacer en una vivienda, estaremos hablando del circuito de alumbrado, por lo tanto tendremos un circuito con un magneto térmico de 10 amperios, a partir del cual alimentaremos todo nuestro circuito de alumbrado. Ya lo tenemos todo, vamos a comenzar a realizar las conexiones. Para ello vamos a partir del conmutador. A partir de cada una de las salidas del primer conmutador, alimentaremos cada una de las 2 entradas del cruzamiento. Por lo tanto, vamos a seleccionar 2 tramos de hilo más cortos, con los cuales realizaremos estas uniones. Si nos fijamos en el detalle del interruptor del cruzamiento, nos daremos cuenta de que viene en el esquema la numeración que está unida entre sí. Es decir, según el esquema que viene en el propio mecanismo, el 1 es la entrada y el 5 la salida, y el 2 es la otra entrada y el 4 su correspondiente salida. Por lo tanto, vamos a hacer la unión de las 2 salidas del primer conmutador con las 2 entradas del cruzamiento, para lo cual utilizamos un pelacables, marcaremos aproximadamente medio centímetro de cable para poder hacer la unión sin que tengamos un exceso de cobre. Y utilizaremos un destornillador de un tamaño apropiado, si puede ser, pues plano, un tamaño bastante pequeño. Nos vamos del 3, que será una de las salidas del conmutador, al 1, por ejemplo, que será una de las entradas del cruzamiento. Aseguramos que está bien hecho y mediante otro hilo, también de un tamaño bastante corto, uniremos la otra salida del conmutador, que sería el número 1, para alimentar la otra entrada, que si hemos acudido al número 1, en esta ocasión nos iremos al número 2. Con el segundo hilo cogemos el pelacable, medimos aproximadamente medio centímetro por cada lado. Realizamos un pequeño trenzado. Para que podáis ver mejor el detalle, sabiendo que estamos trabajando sin tensión, estamos trabajando sin guantes. Cuando pongamos tensión, indispensable que utilicemos los guantes y siempre que sea posible,
Este es un vídeo didáctico, por lo tanto vemos con más claridad así, pero siempre que sea posible trabajaremos con los guantes puestos. Siempre que esto no incomode o dificulte y ponga más en riesgo nuestra seguridad. Bien, vamos a coger la salida del conmutador. Ponemos una porción del hilo y aseguramos esa conexión. Y nos iremos a la entrada número 2 del cruzamiento. A veces es un poco difícil distinguir un cruzamiento de una conmutada o tenemos poca luz donde estamos trabajando, es un lugar que no está excesivamente iluminado. Un truco para saber distinguir ambos elementos es contarle los tornillos. Un conmutador tendrá 3 tornillos, uno perteneciente a la entrada del común y las 2 salidas, mientras que el cruzamiento debe de tener 4 tornillos, 2 entradas y sus 2 correspondientes salidas. Bien, una vez tenemos asegurados estos empalmes, estas conexiones, nos vamos a ir a conectar. Vamos a asegurar el número 2 porque tengo sensación de que se nos puede soltar en algún momento. Bien, de hecho, así ha ocurrido. Más vale a veces hacer la prueba antes de seguir adelante y repetir un conexionado antes de que continuemos y tengamos un fallo de funcionamiento. Vamos a volver a introducir la punta del cableado en la conexión de la entrada 2. Bien, ahora sí. Una vez realizada esta conexión, cogeremos un trozo de hilo de mayor longitud y conectaremos con... Tenemos que tener siempre en cuenta cuando estamos utilizando un cruzamiento, no perder de vista que la entrada 1 se corresponde con la salida 5 y la entrada 2 se corresponderá con la salida 4. Por lo tanto, vamos a coger de la salida 5 y nos iremos a una de las entradas del tercer conmutador. Por lo tanto, cogemos el pelacables, vamos a cortar aproximadamente medio centímetro del aislamiento y nos iremos a la salida 5. Hay que tratar de asegurar el trenzado para que no tengamos hilos sueltos y si es necesario aflojar todo lo que necesitemos el tornillo de la conexión. Bien, apretamos, lo hemos asegurado y teniendo en cuenta que instalaremos en esta posición las llaves, vamos a realizar el guiado por dentro del tubo corrugado. Y ahora tendremos en cuenta que necesitaremos realizar otra conexión desde la salida 4 a la otra salida del segundo conmutador. Por lo tanto, cogeremos otro hilo con una longitud adecuada, volveremos a pelar aproximadamente medio centímetro, como ya sabéis. Trenzamos lo mejor posible y buscaremos la salida número 4, que pertenece a la entrada número 2 del cruzamiento. Vamos a asegurar que está en la posición correcta. Introducimos el cable y realizamos el apretado del tornillo.
Como veis, hay veces que este tipo de mecanismos, debido al uso que le hemos dado en taller, puede ser que necesiten realizar un apretado un poquito más fuerte. Vale la pena, como os digo, que lo aseguremos desde el principio para evitar que una vez terminado el circuito haya un fallo de funcionamiento. Bien, ahora sí. Vamos a pasar el hilo por el corrugado. Y para poder montar el mecanismo y olvidarnos de este mecanismo, porque ya estaría terminado hasta que terminemos el circuito, lo que vamos a hacer va a ser conectarle los hilos que posteriormente conectaremos a nuestra salida del diferencial para alimentar todo el circuito. Por lo tanto, vamos a cortar aquí, a pelar medio centímetro de este hilo y realizamos la conexión. Esta conexión, ¿dónde la vamos a hacer? La vamos a hacer en la entrada del primer conmutador, conocido como el común de este conmutador. Trenzamos bien, ¿eh? De esta manera vamos a pasar este hilo también por el tubo, de forma que ya tenemos todos los hilos pasados y tenemos preparada la tapa con los dos accionamientos para ponerla en su correspondiente ubicación. No obstante, la vamos a dejar abierta porque así podremos identificar para la conexión con el segundo y último conmutador cada uno de los hilos de dónde provienen. Nos fijamos el hilo que sale del cruce de la salida número 5. La manera de saber de dónde proviene el hilo, como sabéis, será buscar en un extremo y en el otro de la canalización y notar la presión que ejercemos con una mano sobre la otra. Cuando estamos hablando de una instalación en una vivienda, esto es más difícil hacerlo así, no tenemos el juego de las dos manos, tendríamos que visualmente observar al tirar de un extremo cómo estamos ejerciendo presión sobre el otro extremo. Una de las formas, como ya conoceréis más adelante conforme vayamos avanzando, para pasar los hilos sobre las canalizaciones en una vivienda es mediante una guía. Bien, en este caso hemos identificado que la salida del 5 del cruzamiento corresponde con este hilo, por lo tanto ahora vamos a buscar la salida número 1 de la conmutada. Para ello vemos que quizá nos puede sobrar bastante cable, por lo tanto es recomendable cortar un poquito, siempre hay que dejar un poco de exceso, pero en ocasiones podemos ajustar un poquito y dejamos las instalaciones más limpias. Cortamos aproximadamente medio centímetro y buscaremos la conexión con la salida número 1 de la conmutada. Apretamos el tornillo de esa conexión, aseguramos que la conexión se ha realizado correctamente y ahora nos vamos a buscar la salida 4 del cruzamiento. Comprobamos que se corresponde con este hilo, el cual vamos a pasarlo por
la canalización y realizaremos el conexionado con la salida número 3 del conmutador. Volvemos a cortar un poquito ese cable para dejarlo más ajustado. Y conectamos. Bien, por último, lo que realizaremos será conectar la entrada del común del conmutador para empalmarla con el cable de fase que alimentará la lámpara que queremos alumbrar. Para ello, yo lo que he hecho ha sido coger un cable de diferente color, pero de un color de fase, para poderlo distinguir. Realizamos la conexión en el común del conmutador, como hemos dicho, que pertenece, en este caso, en este modelo, al número 1, que será lo habitual. Y ahora sí, tenemos preparados nuestros mecanismos para poder cerrar las cajas correspondientes. Tenemos una. Cerramos la otra. Cogemos una regleta de conexión o fichas, como preferéis llamarla, ya sabéis que técnicamente se le suelen llamar fichas en el argot. Preparamos para realizar el conexionado. En esta ocasión podéis utilizar un destornillador más pequeño o incluso si tenéis un buscapolos, suelen ser destornilladores planos muy pequeñitos, muy útiles para este tipo de conexiones. Aquí sí comprobamos que tenemos un cable quizá excesivamente, un hilo que nos ha quedado excesivamente largo. Por lo tanto, vamos a cortarlo y adecuar la longitud a la conexión que vamos a realizar. Al conectar con las regletas de conexión, debemos de llevar mucho cuidado de no pisar con el tornillo del empalme el plástico, el PVC, el aislante, porque esto puede ocasionar que no haya contacto con el cobre y por lo tanto no estemos realizando un empalme. Así que es importante que vayamos con precaución. Aquí teníamos el hilo preparado, por eso no lo cortamos. Bien, vamos a asegurar que está bien hecho el empalme, vemos que sí. Por lo tanto, solamente nos quedará realizar la conexión del neutro y
regresar con el neutro, así como con la primera fase, al diferencial, lo cual ya cerrará completamente el circuito y podremos realizar la prueba. Vamos a ello. Vamos a seleccionar el trozo de hilo azul. Siempre es bueno recordar que el neutro irá siempre en color azul. Las fases podrán ir en negro, en marrón y en gris. Lo adecuado será que pongamos la mayor parte de las fases en negro, pero si tenemos que distinguir algún tramo de fase en concreto o alguna unión entre elementos que se encuentren dentro de la fase, podemos llegar a utilizar pues, el color marrón, por ejemplo, o el gris. Pero es muy importante que para el neutro siempre utilicemos el color azul. En este caso no tenemos tomas de corriente, no estamos utilizando toma de tierra, así que vamos a conectar el neutro al neutro de la lámpara y posteriormente uniremos fase y neutro al diferencial, montamos la lámpara y podremos probar el circuito. Este tipo de empalmes o de fichas más pequeñas normalmente son válidos para secciones de 1,5, 2,5. Por lo tanto, son empalmes bastante buenos para hacer en el circuito de alumbrado. Sin embargo, cuando estemos hablando de otros circuitos, posiblemente tengamos que cambiar el tamaño del empalme y adecuarlo a la sección del hilo en cuestión. Bien, visto esto, vamos a buscar la conexión definitiva, tanto de fase como de neutro con el diferencial. Una vez pasados todos los hilos, podemos descubrir, como en esta ocasión, que, sobre todo porque estamos hablando de un tablero de pruebas, un tablero académico, que nos hemos pasado con la longitud de estos hilos, por lo tanto no ocurre nada por adecuarlos y que quede un tablero mucho más limpio y con una presentación más adecuada, que sabéis que nos gusta mucho a los profesores que lo presentéis siempre de la forma más aseada posible, porque es una forma de entrenarnos para cuando vayamos a trabajar en una vivienda ante clientes más exigentes. En el diferencial, como podéis comprobar, tenemos indicada la N, por lo tanto tenemos indicada cuál es la línea de neutro y tenemos indicada cuál es la línea de fase. Por lo tanto, ahí no puede caber ningún error. Vamos a hacer en primer lugar el empalme del neutro. Y conectamos la fase. Vamos a colocar la tapa en nuestra caja de conexiones. Trabajando en casa del cliente, una vez tengamos la instalación, estemos completamente seguros de que la instalación está terminada y las conexiones están correctamente realizadas, deberemos de tapar las cajas de conexiones para evitar situaciones más peligrosas. Cogemos una lámpara, en este caso hemos elegido pues una lámpara estándar de las que hoy en día solemos sustituir por las antiguas lámparas incandescentes de 13 vatios en este caso.
la instalamos en el portalámparas al cual hemos alimentado. Y vamos a proceder a conectar, a darle tensión a nuestro montaje. Para lo cual, como ya vamos a trabajar con tensión, siempre vamos a tratar de tener los mejores guantes que tengamos al alcance. Lo que es muy importante es que tengan una superficie aislante que nos proteja los dedos, sobre todo las yemas y las palmas de las manos, de cualquier contacto directo o indirecto. Por lo tanto, vamos a darle corriente, abrimos magneto térmico, abrimos diferencial y tenemos una instalación que puede simular perfectamente una habitación con una luminaria y tres mecanismos diferentes en tres puntos distintos de la habitación, desde los cuales podemos apagar o encender indistintamente. Por lo tanto, vamos a probar. Comprobamos que efectivamente nuestro circuito funciona. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os esperamos en próximos vídeos.